Entonces, como les estaba diciendo, nosotros estamos en la serie Hacia Adelante. Y la semana pasada, para hacer pues una retroalimentación muy rápida, yo no sé si usted recuerda, estábamos en el capítulo 19 del libro de Hechos y estábamos hablando sobre la visita de Pablo. ¿A qué ciudad? ¿Usted recuerda qué ciudad? Vamos a darle una estrellita, ¿no? Invisible a mi hermano Freddy. Estábamos en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Diga conmigo, 1, 2 y 3. Éfeso. No, estábamos en Éfeso, ¿no? Y es interesante todo lo que Dios estaba haciendo en esta ciudad. ¿Recuerda? ¿Recuerda lo que estaba pasando en esta ciudad? Esta ciudad era una ciudad entregada a la idolatría. Era una ciudad entregada al ocultismo. Era una ciudad que estaba subyugada bajo una potestad espiritual llamada Artemisa, o también le llamaban Diana de los Efesios, ¿no? En esa ciudad existía el templo, uno de los templos más grandes que tenía el imperio, que era el templo justamente a la diosa Diana, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en esta ciudad? Pues la gente entregaba la idolatría, la gente compraba todo tipo de artífices, todo tipo de ídolos, cosas para poder adorar a la diosa Diana y a otros dioses que había, ¿no? Siempre habían todo tipo de dioses en aquel lugar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega Pablo a Éfeso? La ciudad es revolucionada, la ciudad empieza a ser transformada, empieza una lucha espiritual entre el gobierno de Satanás y el señorío de Cristo. Empieza una lucha tremenda en esta ciudad entre las potestades que residían en esta ciudad, que tenían dominada la ciudad, y la luz del evangelio que empieza a llegar, ¿no? Y hermano querido, aquí quiero decirles que es igual con nuestra propia vida. Cuando usted viene al Señor, cuando usted le entrega su vida al Señor, su propia vida, y también cuando usted le entrega su familia al Señor, cuando usted está empezando a caminar en la luz, ¿no? Al diablo eso le fastidia. Al diablo le molesta cuando usted está caminando en la luz, cuando usted está viviendo de manera correcta, cuando usted está caminando en integridad. ¿Sabe lo que va a hacer el enemigo? Va a poner personas en su contra. Va a poner gente que le haga la vida imposible. Vendrán persecuciones, vendrán problemas, ¿no? Pero usted no debe desanimarse con este tipo de situaciones. Hay algunos que vuelven atrás, pero usted y yo no somos de los que volvemos atrás. ¿Cuántos decimos amén? ¿No? Cuando vienen las persecuciones, las tribulaciones, los problemas, usted y yo no somos de los que volvemos atrás. No podemos desanimarnos, no podemos permitirle al diablo que siga ganando terreno. Usted y yo tenemos que caminar firmes hasta ver la gloria de Dios, hasta ver la victoria. No sé cuánto tiempo le tomará, meses, tal vez días, meses, años. A veces son años, pero usted tiene que caminar firme. Usted tiene que mantenerse firme en el Señor. Usted no puede permitirle al enemigo que él gane. No le puede permitir eso al enemigo, ¿no? Y esto fue lo que sucedió exactamente en Éfeso cuando Pablo llegó, ¿no? Y yo quisiera que recordemos los 3 puntos importantes de la semana anterior para poder seguir adelante con lo que viene hoy, ¿no? La primera cosa que vimos la semana pasada es que tu intención es buena, pero no es suficiente, ¿recuerda? Número 2, tu obediencia te acercará a su presencia. Cuando tú eres obediente, cuando tú caminas en obediencia, pues eso es pero como algo espontáneo. Tú te vas a acercar al Señor, ¿no? Y número 3, tu obediencia y fe te acercará a lo sobrenatural. Y justamente hoy, la semana pasada vimos como alguito, ¿no? Fue un abreboca de las cosas sobrenaturales que empezaron a pasar en Éfeso, pero hoy sí nos vamos a adentrar. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió realmente en Éfeso, cómo se movió el Señor en esta ciudad, ¿no? Pues hoy seguimos en Éfeso, como les dije, y vamos a estar en Hechos 19. Si usted tiene su Biblia y le gusta abrirla, tiene esa costumbre, hágalo. Hechos 19 del 10 al 20. Si no, igual lo va a tener en pantallas, pero lo importante es que usted y yo podamos abrir la palabra del Señor. Hechos 19 del 10 al 20, ¿no?
Hermanos queridos, lo que continúa en estos versículos es tan emocionante, o por lo menos a mí me emociona. A mí me emociona mucho lo que pasa aquí. ¿Y sabe por qué me emociona? Porque me recuerda, me trae recuerdos a mis horas más oscuras previo a rendirle mi vida al Señor Jesucristo. ¿Quiere escuchar mi testimonio? ¿Lo quiere escuchar? Mis hijos son los que se ponen siempre, les gusta, ¿no?, escuchar lo que el papá cuente, ¿no?, cómo fue su venida a Cristo, ¿no? Pero esta historia de Hechos 19 me recuerda mucho lo que el Señor hizo con mi vida. Cómo vino el Señor y cómo fueron esos días o esas horas antes, ¿no? Yo nunca olvidaré esos días, hermanos, cuando el Señor me rescató. Nunca lo olvidaré. De hecho, estoy en el mes de mi cumpleaños espiritual. Estoy en el mes que nací de nuevo. 5 de septiembre de 1993. Qué viejo que es este pastor. 5 de septiembre de 1993 era el año de mi mayoría de edad. Ya usted ya puede saber cuántos años tengo ahora, ¿no? Era el año de la Copa América Ecuador 93. Ecuador fue eliminado por México. Iba bien, pero México nos eliminó. Y el año de mi graduación en el colegio. Imagínense, ¿no? Yo andaba muy alejado de Dios. No andaba en drogas, gracias a Dios. Pero sí bebiendo mucho licor. Y hasta 2 cajetillas de cigarrillo diarias. A mis 18 años. Andaba perdido, andaba muerto espiritualmente. Aunque estudiaba en un colegio cristiano, pues por soberanía de Dios fui a parar a ese colegio cristiano, ¿no? Y todos los cristianos de mi curso, habían como unos 10, 12 cristianos, habían hecho una reunión, un grupo pequeño, todos los días solamente para orar por Eduardo. Imagínense, oraban por mí. Se dedicaron a orar por mí. Me invitaron a una célula de jóvenes y que de hecho yo empecé a asistir, ¿no? Porque me gustaba mucho la anfitriona. Muchos jóvenes varones llegan a una iglesia o llegan a un grupo normalmente es porque les gusta la chica que los invitó. Y ese fue mi caso, ¿no? No les voy a negar que me gustaba mucho la anfitriona, pero realmente solo fuimos amigos siempre, por si acaso, ¿no? La célula era los sábados a las 7 p.m., 7 de la noche. ¿Sabes lo que hacíamos? Llegábamos con un grupo de amigos al grupo, escuchábamos la palabra, ¿no? Pero realmente lo que estábamos es siempre así, ¿no? Haciendo tiempo. Porque estábamos haciendo tiempo porque de ahí venía la farra. De ahí venía la fiesta, donde nos íbamos a reunir, ya sea una discoteca, un pub, se llaman bares, un lugar donde se juega billar. Estábamos haciendo siempre tiempo. Eso pasó por varios meses en mi vida, ¿no? Y nos íbamos y ahí nos quedábamos hasta el amanecer, hasta emborracharnos. Tenía una vida muy libertina, no había quien me ponga freno. Vivía con mi abuelo, un señor ya mayor, mis hermanas, mis primas, en una casa puros jóvenes y un anciano. Mi mamá en Estados Unidos, mi papá pues vivía en otra casa. Y esa era mi vida, ¿no? Y así anduve varios meses, ¿no? Estaba enamorado de una joven que también le gustaban las fiestas. Pero esta joven tenía un don especial. Era hechicera. Estaba metida en las artes ocultas. Sabía leer la mano. Sabía cartomancia, echaba las cartas. Y pues tenía esta capacidad de hacer hechicería, ¿no? Ella te leía la mano y te decía cosas de tu vida, te decía cosas de... Recién conocí a alguien y le decía cosas de su futuro, de su vida, ¿no? Y yo lo vi, yo lo experimenté, a mí me lo hizo, me leyó la mano, me echó las cartas, ¿no? Yo en realidad no estaba enamorado de esta muchacha, les cuento. Pero yo seguía enamorado de mi anterior novia, no estaba todavía enamorado de esta muchacha. Pero yo no podía terminar con esta brujita, ¿no? Con esta muchacha que andaba en brujerías. Después me entero con el tiempo, ¿no? De que ella me había hecho un embrujo.
Había cogido un vaso, lo voy a contar, bañado en la sangre de Cristo, le voy a contar esto, con mucho temor. Había cogido un vaso, lo había llenado de agua, había puesto una foto mía y una tijera ahí metida. No sé qué significaba, estaba debajo de la cama de ella, después me lo confesó. Yo le decía, quiero terminar contigo, chao. 10 pasos, volvía y le decía, no, no terminemos, por favor, volvamos. Así estaba mi vida. Así estaba mi vida, ¿no? Y así anduve viviendo mis últimos días, mis últimos meses, ¿no? Antes de caer literalmente a los pies del Señor. Así estuve. La noche del 5 de septiembre de 1993, yo estaba peleado con esta chica, como varias veces. Teníamos muchos problemas, volvíamos, terminábamos, volvíamos, ¿no? Y yo estaba en un bar, una discoteca, con unos amigos. Estábamos ahí, ya era tardecito en la noche, ¿no? Cuando llega un gran amigo, un amigo muy especial que ahora también es pastor, llega a buscarme, me andaba buscando por todos lados, no sabía dónde estaba. En ese tiempo no había teléfonos inteligentes, no había WhatsApp. Tú salías, tenías tu teléfono convencional en tu casa, salías y tu mamá, quién sabe, no sabía de ti hasta que llegabas a la casa de tu amigo. En el trayecto no sabían de ti, ¿no? Ahora tú por WhatsApp sales aquí, estoy saliendo, vamos, en la esquina estoy haciendo, allá no. Entonces mi amigo me andaba buscando por todos lados y llega justamente ahí, a ese lugar, ¿no? Y me dice a mí y a mis 3 amigos más con los que estábamos, me dice, Eduardo, tengo un mensaje de Dios para ti. Lo vi muy alterado, estaba muy alterado mi amigo, muy alterado, se le veía la cara pues inquieto, estaba atribulado, ¿no? ¿Y por qué estaba él así? ¿Por qué se sentía alterado? Días atrás, 3, 4 días atrás, él vino a mi casa. Yo estaba con mi novia, la brujita, en casa, ¿no? Y le presento a mi amigo que 2 meses atrás recién le había entregado su vida al Señor. Estaba tiernito él, reciencito. 2 meses atrás recién él había venido a Cristo y yo le presento a mi novia y yo le dije, mira, ella sabe leer la mano, pero con una ingenuidad y una ignorancia que uno está sumido en la ignorancia, pues no, uno no sabe, ¿no? Ella sabe leer la mano, sabe leer las cartas y le insistí, déjate leer la mano de ella. Y él bien mandado le da la mano y él empieza a decir cosas. Él contaba, después nos contaba, después de que pasó eso, yo no pude dormir. Ni miércoles, ni jueves, ni viernes, estaba atribulado. Sentía que el enemigo estaba ahí, estaba sobre mi vida. Me sentía aterrado. Y yo le conté a mi mamá lo que me estaba pasando. Y mi mamá, y él me dice, mi mamá me mandó a darte este mensaje, ¿no? Eduardo, ¿no? Dios te va a castigar. Si sigues con esa chica, estás yendo en camino de muerte. Nunca me voy a olvidar estas palabras. Dios te va a castigar. Si sigues con esta muchacha que anda en brujería, tú estás en camino de muerte. Entonces mi amigo llega a ese lugar, me dice, necesito hablar contigo, pero aquí no hay mucha bulla. Le digo, vámonos. Me fui con mis otros amigos. Nos subimos a un auto que tenía uno de mis amigos. Nos fuimos, vamos a mi casa, allá afuera de mi casa podemos conversar. Pero le dije, pero necesito que pares a mitad del camino en la licorera porque me voy a comprar unas cervezas. Imagínense. Compro la cerveza, nos subimos al carro, llegamos a mi casa, ¿no? Y en el portal de mi casa, mi amigo, pastor ahora, comenzó a predicarnos, empezó a hablarnos. Era un mensaje de alerta, mis hermanos, era un mensaje fuerte de alerta, ¿no? Yo sentía que era la misma voz de Dios diciéndome, estás en camino de muerte, necesitas rendirte delante de mí, dejar la oscuridad. Sentía claramente que Dios me hablaba de esta manera, ¿no? Y mientras mi amigo predicaba, mientras mi amigo hablaba, yo sentía que Dios me estaba llamando, pero por otro lado también literalmente sentíamos que el infierno así se venía en contra de nosotros. Estábamos parados así como aquí. Así estábamos. 4 personas, 5 personas. Estábamos afuera de mi casa, ahí en la vereda, y de un momento a otro sentíamos así como que el infierno se venía, sentíamos no sé si alguna vez usted le ha pasado,
que se siente un ambiente pesado, un ambiente horrible. Sientes como que algo feo está pasando alrededor tuyo. Eso sentíamos todos, empezamos a sentir todos. Uno de mis amigos se pone a llorar y hace así. Y dice, sentí que alguien, como que vino alguien y no sé, cuando viene un bravucón y te pechea, así, ¿no? Sentí que alguien me pechó por atrás. Se puso a llorar. Mis otros amigos también asustados. En ese momento mi amigo dice, arrodillémonos todos, este es un buen momento para que ustedes entreguen su vida al Señor. Empezamos a orar. En ese momento, ahí en esa vereda, fuera de la casa, pues hice una oración de fe, una oración de arrepentimiento. Entramos a la casa, aquí no termina todo. Entramos a la casa y yo voy a llamar a mi hermana cristiana desde muy pequeña, la única cristiana en la familia en ese momento. La llamo y le digo, mira, está pasando esto, baja por favor. Ella bajó y empezó a hacer una oración en autoridad. Empezó a orar, a reprender. Yo no sé qué nomás reprendió ella en ese momento, pero empezó a orar de manera poderosa. Y yo sentía, hermanos, literalmente que espíritus malignos salían de mi vida. Que espíritus malignos salían de mi interior, ¿no? Por esos días, hermanos, yo andaba en la onda del rock, del heavy metal, del rock pesado, ¿no? Yo andaba pues con esto del rock progresivo y con las bandas de los años 70, ¿no? Pura música satánica, ¿no? ¿Sabes lo que hice en ese momento? Un amigo y yo fui a mi dormitorio, cogí toda mi música, cassette. En ese tiempo pues ya habían CDs, pero era muy caro comprar un CD. Tenía cassette que los mandaba a grabar. Tenía muchos cassettes de música de aquella época. Cogí mis camisetas con los símbolos satánicos, los bajé. Mi amigo que vivía pues a 1 cuadra, 2 cuadras, trajo una gaveta llena de long plays, de pura música rock pesado. Sus camisetas, Doors, Metallica. Fuimos afuera de mi casa, literalmente. Prendimos una fogata y quemamos todo eso. Lo quemamos. Quemamos todo eso. No sé cuánto dinero habremos quemado esa noche ahí. Pero lo que sí sé es que esa noche nos despojamos de toda la oscuridad que nos tenía atados. De toda la oscuridad que había en mi vida, ¿no? Al día siguiente nos despertamos. ¿Y qué cree que hicimos? Era domingo en la mañana. A la iglesia. Mire, yo no sé qué alabanzas se cantaron ese día. Yo no sé qué predicó el pastor. Era mi pastor gringuito, el pastor Jerry, estaba predicando. Pero no sé qué predicó. Lo que sí sé es que estuve todas esas 2 horas ahí. Llora y llora y llora y llora. Y no paraba de llorar. Cuando llegué a mi casa, toda esa semana, llora y llora y llora y llora. Pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de arrepentimiento, era un llanto de dolor por toda esa vida de pecado que había vivido en mi vida. Dios estaba a través de esas lágrimas purificando mi corazón, ¿no? Y ese día comenzó mi vida como hijo de Dios. Ese día todo se trastocó, se revolucionó en mi vida, ¿no? 5 de septiembre nací de nuevo. 26 de septiembre del 93 me bauticé. Tengo 29 años de ser un hijo de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor conmigo? Ese es mi testimonio. Y por eso yo me identifico con esta historia. Por eso yo me identifico con Pablo en Éfeso y yo veo 3 cosas importantes, 3 puntos importantes en esta historia. Número 1, el poder de Dios se manifiesta donde reina la verdad, mis hermanos, ¿no? Mire, Dios le permitió a Pablo realizar milagros, ¿no?, extraordinarios, porque Éfeso era un centro de ocultismo. Éfeso era una ciudad que estaba sumida en la oscuridad. Miren lo que dice
Hechos 19, 11 y 12 dice, en la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas, ¿no? El apóstol le estaba demostrando el poder del Señor precisamente en el territorio de Satanás, ¿no? Y es que muchas veces es en esos lugares donde reina la oscuridad. Si usted en su casa dice, es verdad, pastor, aquí en mi casa está pasando esto, ahí el Señor se puede manifestar de manera poderosa. Ahí en ese lugar donde creemos que no hay luz, ¿no? Ahí el Señor se puede manifestar. Desafortunadamente, mis amados hermanos, muchos se han amoldado a vivir en el terreno de Satanás. Muchos se han acostumbrado a vivir esa vida, ¿no? Muchos permiten en su casa la hechicería, tienen cercanía y hasta piden consejos a personas que practican la inmoralidad, personas que practican el ocultismo. Permiten que sus hijos consuman material pornográfico, música pornográfica. Permiten que sus hijos estén allegados a estas plataformas donde es tan normal y se ha normalizado la ideología de género, el LGTBI y todo esto. Mucha gente se ha acostumbrado y viven ahí con la oscuridad al lado de ellos y es como que, ven, tú eres mi amiga. Desafortunadamente era lo que estaba pasando en la ciudad de Éfeso. Y es lo que pasa normalmente aquí en nuestra ciudad, en Manta, ¿no? Permitimos maldad, permitimos ocultismo, dejamos que pasen las cosas, lo hemos normalizado. Nos asociamos con personas que no debemos asociarnos. Y permitimos que ellos, en lugar de nosotros influir sobre ellos, ellos influencian sobre nuestras vidas. Desafortunadamente es lo que estamos viviendo. Cuando realmente lo que está pasando, hermano, que tú crees que es inofensivo, tú le estás abriendo las puertas de tu vida y de tu casa a Satanás. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Mire, yo quiero que usted lea conmigo 2 Corintios 6, 14 al 18, esta gran advertencia que Pablo, el mismo Pablo, le hace a la iglesia. Es una advertencia para nosotros que el Señor nos hace. Dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Dice, lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo, caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice, apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. ¿Qué mejor advertencia queremos para algo así, hermanos? No hay mejor advertencia que esta. ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres ver cambios radicales en tu entorno? Camina en la verdad, hermano. ¿Quieres ver cambios? Camina en la verdad, camina en la luz. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Diga conmigo, yo soy un hijo de luz. 1, 2 y 3. Yo soy un hijo de luz. Camina en la verdad, mi hermano. Camina en la verdad. Pero tengamos presente que, número 2, que el pueblo de Dios ministra la verdad, Satanás envía una falsificación para que se oponga a la obra. El diablo es el más grande falsificador del mundo, del universo. El diablo es cohete, dicen los jóvenes. No es genuino. Siempre anda en la mentira.
siempre anda en el engaño. El padre de la mentira, ¿no? Siempre trata de engañar, siempre trata de, como culebra, infiltrarse entre la iglesia, ¿no? Traer, ¿qué? División, traer discordia, traer contiendas. Siempre trata de meterse en tu hogar, en tu matrimonio, para traer división, chisme, mentiras, engaños. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Usted recuerda la parábola de la cizaña que contó el Señor Jesús en Mateo 13? Dice que el dueño del terreno sembró buena semilla, dice la palabra, ¿no? Después la lee en su casa. El dueño de un terreno sembró una buena semilla, ¿no? Pero el enemigo vino de noche en la oscuridad. Decir vino de noche es que él siempre se mueve en la oscuridad, ¿no? Vino de noche en la oscuridad, ¿no? ¿Y qué pasó? Y regó semillas de cizaña. Ahí donde estaba la buena semilla creciendo, también echó cizaña. Eso hace el diablo siempre. Echó cizaña, ¿no? ¿Y qué pasó? Empezaron a crecer juntas, ¿no? Los trabajadores querían arrancarlas, pero el dueño, ¿qué le dijo? Miren lo que le dice el dueño. Qué hombre, palabra del Señor, tan sabio. No. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Así que usted puede tener gente alrededor, situaciones en su vida que pueden parecer genuinas, pero son falsas, son cizaña. Mucho cuidado. El trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Hermanos, lo falso es tan superficial, sí se parece, pero es tan superficial. Puede confundir, puede deslumbrar. Y Satanás imita todo lo que hace Dios, lo que hace su pueblo, ¿no? Porque sabe que el mundo perdido no puede distinguirlo. Todos los caminos nos llevan a Cristo, todos los caminos nos llevan al cielo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El diablo siempre trata de falsificar lo que es genuino, lo que es real, para mantener a la gente cegada, para mantener a la gente ahí, entretenida. Y hay muchos entretenidos por el enemigo, porque están deslumbrados. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mire, hermano querido, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, 13 al 15, lo cual no es extraño, hasta Satanás se disfraza, ¿cómo qué? Como ángel de luz. La escena que sigue a continuación, hermanos, me parece tan divertida. Los versículos 14 y 16 de Hechos 19. Me parece tan divertido, pero a la vez tan impresionante, ¿no? Porque pone en evidencia lo verdadero de lo falso, ¿no? Este texto marca la diferencia entre personas religiosas, ¿no? Y alguien que realmente conoce y camina con Cristo, ¿no? Leamos el texto, Hechos 19, 14 y 16, dice... ¿Qué estaba pasando? Había gente que empezó a practicar el exorcismo. ¿Qué es el exorcismo? Gente que llega y empieza a expulsar un demonio de alguna persona que está poseída. Dice que unos sacerdotes judíos, ¿qué estaban haciendo? Se habían dedicado, un hombre llamado Seba, que era un sacerdote, había empezado a practicar esto. Y sus hijos querían hacer lo mismo que él. Y miren lo que dice el versículo 14. Lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Seba. Pero una vez un espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y también conozco a Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Enseguida dice, el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. ¿Sí se da cuenta? Lo verdadero de lo falso. ¿No? Como estos hombres, hermanos, que no tenían una relación personal con el Señor,
Tuvieron que invocar también el nombre de Pablo, pero su artimaña no resultó, no les dio resultado, mis hermanos. El demonio dijo, yo reconozco a estas dos personas, sé quién es Jesús, sé que es el Hijo de Dios, y sé quién es Pablo, un hombre que tiene una relación con Dios. ¿Pero ustedes quiénes son? ¿Con qué autoridad que ustedes vienen aquí a reprenderme? Y estos hombres salieron totalmente maltratados, derrotados, en vergüenza, ¿no? Y es que, hermanos, no podemos permitir que lo falso tome lugar sobre lo verdadero, sobre lo genuino. En la iglesia de Cristo, todo debe ser verdadero. Aquí no puede haber dobles intenciones. Aquí no puede haber falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Aquí no puede haber hipocresía. Aquí nos tenemos que manejar con la verdad, con integridad. Aquí no podemos permitir oye, fulano de tal, ay, qué linda, ¿cómo estás? No podemos permitir ese tipo de cosas. A Dios no le agrada. Y cuando pasan esas cosas y permitimos en la casa de Dios que pasen esas cosas, el Espíritu de Dios no está aquí. No está aquí. Nos manejamos en la verdad. Imperfectos, pero con la presencia de Dios en nuestras vidas. Permitiendo que el Señor cada día nos transforme, nos cambie. Pero número 3, hermanos, me encanta esta última parte. Dios se vale de las artimañas del enemigo para convertirlas ¿en qué cosa? ¿En qué cosa? En bendición. Hermanos, Dios usa todo lo que el enemigo trata de hacer para mal, lo convierte en bendición. Históricamente en la Biblia, lo he venido diciendo durante todo el tiempo que hemos estudiado el libro de Hechos. Históricamente en la Biblia, todas las cosas malas que le pasaron a los hijos de Dios fueron redundantes. ¿En qué? En bendición, en bendición, en bendición. Vemos a un José vendido por sus hermanos. 17 años pasó penurias en la cárcel, malentendido, esclavo. Todo lo que habían hecho sus hermanos, Dios lo usó. ¿Para qué? Para bendecir y preservar a toda una nación que se estaba muriendo de hambre. Así funciona Dios. Lo que usted está pasando en su vida, las situaciones difíciles que usted vive, tienen un propósito eterno, hermanos. Están formando su carácter. Pero tarde o temprano, esa lección aprendida, bien aprendida, va a ser de bendición para usted, su familia y para los demás. Pero Dios sabrá el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Usa las artimañas del enemigo y las transforma, ¿no? Las transforma en bendición, ¿no? ¿Qué pasaba con los creyentes de Éfeso? Ellos creían en Cristo. Así me sentía yo, como les contaba en mi testimonio. Llegaba a la célula, me hacía el disque cristiano, hacía tiempo y ahí pues, apenas ponía un pasito afuera de la puerta de la célula, prende el cigarrillo. Así estaba en mi vida. Y así andaban los efesios. Hasta que vieron lo que pasó con los hijos de Ezeba. Por eso digo que Dios, las cosas que el enemigo trata de usar para dañar, Dios las convierte en bendición. ¿Qué pasó? Ellos se enteraron de lo que pasó con estos hijos de Ezeba, ¿no? Se enteraron de lo que estaba pasando, ¿no? Y Dios usó esa desgracia o esa situación, ¿para qué? Para que la palabra de Dios se extendiera muy rápido por todo el territorio, no solamente en la ciudad de Éfeso, sino alrededor, en todos lados. ¿Cuál fue el resultado? Miren lo que dice el versículo 17. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido. ¿Qué fue lo sucedido? Lo que pasó con los hijos de Ezeba, ¿no? ¿De qué se dieron cuenta? Dice, y tuvieron mucho miedo y por todos lados se respetaba el nombre del Señor. ¿Qué fue el resultado de esto? Hubo temor y reverencia. Y eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Producir temor y reverencia a la comunidad. Que la gente sepa que esto no es un juego.
Que la gente sepa que esto no es falsedad, que esto no es que andamos un día bien y otro día mal, no es que estamos bailando un balsecito. En el mundo, con el Señor. En el mundo, con el Señor. A veces andamos así, mis hermanos. Eso causa vituperio. Eso causa vergüenza y mal testimonio a la casa del Señor. Usted y yo no podemos andar así. Usted y yo tenemos que producir a través de nuestras vidas temor y reverencia. Versículo 18 dice, muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que habían hecho. ¿Cómo se llama esto? Ellos estaban dando testimonio, testimonio vivo, como el que yo acabo de compartir con ustedes. ¿Qué fue lo que ellos hacían antes? ¿Cómo vivían antes? ¿En qué cosas anduvieron? Estaban dando testimonio. Pero no solamente se quedaron en testimonio, versículo 19, otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. ¿Cómo me identifico con esta historia? ¿No? Y el valor de los libros quemados era como de 50,000 monedas de plata. Es bíblico quemar todo tipo de ídolos, de brujería, de mentiras, de cosas que te están llevando, apartándote del Señor. Bíblico. Esos brujos. Tal vez la gente, los demás, todo el pueblo de Éfeso hubiera dicho, pero ¿por qué los queman? ¿Pero por qué no los venden? ¿Cuánta plata hay ahí? Pero no, ellos dijeron, no, esto no quiero que siga haciendo daño a mi vida, ni quiero cuando lo venda hacer daño a otras personas. Porque eso es lo que pasa cuando se lo pasamos a otro. No, yo no lo voy a usar porque eso me hace daño. Que lo use otro. Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Entonces hubo fruto de arrepentimiento. ¿Y cuál fue el fruto de arrepentimiento? Quemar todo lo que les hacía daño. Número 4, versículo 20 dice, el mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares y cada vez más personas creían en Él porque veían el gran poder que tenía. ¿Qué pasó? Hubo evangelismo y hubo, ¿qué cosa? Avivamiento. Avivamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente empezó a arrepentirse, porque la gente empezó a contar sus testimonios, porque la gente empezó a predicar la palabra, porque la gente dejó la vida pasada de brujería, de ocultismo, de maldad. Y el poder del Señor se extendía y se extendía. Quiero dejarles esto como un dato, una trivia, un dato curioso. El valor total de los libros de magia y conjuros que quemaron equivaldría al salario de 150 hombres trabajando todo un año, ¿no? ¿Y sabes lo que más me gusta de esto, hermanos? Es que a estas personas no les importó el costo, sino que se arrepintieron y se convirtieron de sus pecados. Amén.